Bueno, pues buenas noches a todos, sean bienvenidos. Agradecemos en primer lugar a nuestro Señor la bendición que nos concede de poder reunirnos en este día y además con la presencia de Marino Restrepo, que es un evangelizador que lleva más de 20 años en esta misión de llevarnos la luz del mensaje para alcanzar esa santificación a la que todos estamos llamados. Marino, por quienes no conozcan de él, pues él sufrió un secuestro, justamente como lo que lamentablemente ahorita está pasando un joven de esta parroquia. Entonces, pues a través de este secuestro, él pasó por una experiencia mística que a partir de esta, nuestro Señor le dejó indicada una misión para ir por todo el mundo y llevar ese mensaje de conversión. Pues les agradezco nuevamente su presencia y les invito a disponer la mente y el corazón para que sea justamente el Espíritu Santo quien los toque y nos deje ese mensaje que quiere hacernos llegar. Les pido un aplauso para Marino Restrepo, con quien les dejo. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes en esta parroquia de la Santa Cruz y el Divino Niño. Le quiero dar también gracias al Padre Jesús por confiar este momento a esta misión nuestra. Y me han invitado a compartir con ustedes esta primera reflexión sobre la adoración eucarística, teniendo en cuenta que ustedes son pues un ejército eucarístico con capilla de adoración perpetua, los que pertenecen a esta parroquia. Sé que hay personas de otros lugares, pero de todas maneras nosotros como católicos todos somos un ejército eucarístico. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos lleve. Y les voy a leer de la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 12. Teniendo pues esta esperanza, procedemos con toda franqueza, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero, pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy permanece ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento y no se levanta, pues solo en Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, siempre que se lea Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, y cuando se convierta al Señor, caerá el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Palabra de Dios. Pues tenemos la confianza en nuestro corazón de quién es nuestro Jesús Eucaristía. Sabemos en fe y además porque tenemos la evidencia de lo que esta Eucaristía hace en nuestra vida, porque es nuestro alimento. Y yo pienso que cuando uno quiere reconocer la naturaleza cristiana muy adentro de nosotros,
encontramos que esa naturaleza cristiana está hecha de la Eucaristía. Porque después de recibir el bautismo, que es ese Espíritu Santo, ese Pentecostés de nuestra vida, necesitamos alimentar esta vida nuestra en Dios para que tengamos la fortaleza de obedecerle, la fortaleza de caminar con Él en fidelidad, la fortaleza de creer en Él y de entender que todo lo que nos ha enseñado Jesús es el camino, es la verdad, y tener esa esperanza de que no moriremos. Y esto es muy grande, y sé que todo lo que estoy diciendo pues no es nada nuevo, porque es nuestra fe y son los misterios sobre los cuales caminamos, los misterios que abrazan nuestros sueños, abrazan la realidad interior de una vida misteriosa que ninguno de nosotros realmente podemos entender bien, pero que nosotros en fe creemos que Dios siempre está con nosotros. Entendemos que cuando estamos en este templo como estamos hoy, que es un templo que de por sí nos está dando no solamente la oportunidad de recibir los sacramentos, como los acabamos de recibir en la Santa Misa, pero también la posibilidad de ser adoradores del Santísimo. Esto tiene que ver con la batalla espiritual de la Iglesia. La adoración al Santísimo es algo que siempre se ha dado en la Iglesia desde el principio, pero siempre ha tomado diferentes estados de acuerdo a la batalla espiritual de los ciclos de la Iglesia. Cuando se convirtieron tantos romanos, cuando Constantino legalizó el cristianismo, por decir así, hubo mucho pagano que se volvió cristiano por política, simplemente porque era lo que el emperador pedía, y mucha gente convenientemente participaba en iglesias sin ser de ella, y muchos cristianos comprometidos se fueron y formaron comunidades y conventos y monasterios, y otros se fueron a las ermitas y al desierto, y así se creó una iglesia que se extendió a otros lugares espirituales. Y dentro de eso nos encontramos que todas estas comunidades comenzaron a tener una relación muy íntima con el pan de vida, con la Eucaristía. Y toda su vida la tenían alrededor de ese pan. Y eso se dio desde entonces, desde el principio de la iglesia. Y ha cambiado la forma en que se hace, pero siempre es lo mismo. Es la adoración a ese pan, la adoración a ese Jesús que está ahí. Encontramos en los discípulos de Maús la primer prueba de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Ustedes saben que esos discípulos de Maús iban decepcionados, tristes por ese camino después de que su Señor había sido crucificado. Estaban escandalizados y tristes. Y Jesús les habló, pero ellos no sabían que era Jesús. Sabemos que cuando Jesús entra a cenar con ellos, en el momento que parte el pan, lo reconocen, solo cuando parte el pan. Y en el momento que parte el pan, lo reconocen, desaparece. Y se regresan corriendo a Jerusalén a anunciar que habían visto al Señor. Pero dense en cuenta que esa es la primera prueba que hay después de la resurrección del Señor, de que está en el pan. Es una prueba absolutamente clara, porque antes de eso había instituido Jesús en la última cena la Eucaristía, que sabemos que en esa cena él mojó el pan de vino, se lo dio a Judas, y Judas comulgó en pecado mortal y se fue a traicionarlo. Por eso Jesús le dijo, vete a hacer lo tuyo. Y la palabra dice, y Satanás entró en Judas. Esto es algo importante para entender. ¿Qué quiere decir la palabra? Dice nada menos que
Ser un enemigo de Dios es un sacrilegio si comulgamos con Él. Por eso gente que viene en pecado mortal a comulgar es un Judas. Recibe el pan de vida en pecado mortal porque no está en amistad con Dios y se va a hacer lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? A vivir con el diablo en el mundo, porque ese es el que vive en pecado mortal. Ustedes saben que mucha gente viene a la iglesia y cree que por venir a la iglesia está bien y que está bien con Dios cuando viven en pecado mortal. Y entonces se atreven a comulgar y no saben que están haciendo el papel de Judas Iscariote, comulgando en pecado mortal, y salen a traicionar al Señor porque se van a caminar con el diablo en el mundo. Entonces aquí encontramos la Eucaristía en muchas dimensiones. La encontramos en la última cena como ejemplo de convivencia con los apóstoles que reciben ese pan de vida antes de la pasión del Señor. Un pan que se consagra en la cruz y que se hace vida en la resurrección. Y todo esto ocurre en muy pocos días después de la última cena, y después de esto el pan se cristifica en plenitud con la llegada de Pentecostés, porque ya el pan se convierte también en ese cuerpo místico de la iglesia, que es el Espíritu Santo, el cuerpo místico del Señor, que somos cada uno de nosotros con cabeza de la iglesia en Jesús. Entonces, si tenemos bien claro que la Eucaristía es la continuación del misterio mesiánico que nos deja a nosotros el alimento para poder sostenernos en esta batalla espiritual entre el bien y el mal hasta el fin de nuestra vida. Y si estuviésemos presentes para el fin del mundo, pues hasta el fin del mundo. Pero para nosotros que estamos acá en este momento, podríamos hablar del fin de nuestra vida, porque es lo que estamos viviendo en este momento. Y entonces, si tomamos el ejemplo de lo que sucede en el Éxodo con el pueblo judío, vemos cómo Dios comienza a dar señales exactas de lo que es el Mesías y lo que es el cuerpo y la sangre del Señor, porque en esa pedagogía divina tan estricta y dolorosa en que viven los judíos, el Señor les da el maná que cae del cielo como pan, como alimento, que es un anuncio de la Eucaristía. Pero se dan cuenta que ese maná los alimentaba, les alimentaba el cuerpo físico. O sea, era un alimento, pero era un anuncio de lo que venía para el alimento del alma, que es el Mesías. El Mesías se va, pero el Mesías nos deja su cuerpo y su sangre. El Mesías se va, pero nos envía el Paráclito para que nos acompañe, para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Hay algo importante que reconocer en esto, todos los días de nuestra vida. Cuando usted escucha a un católico que le dice a usted que se siente solo, simplemente porque no tiene gente alrededor, o porque lo han abandonado, o porque quién sabe qué situación está viviendo humana y se siente solo o sola, pues aquí hay una situación muy complicada, y es que hay ausencia de Dios. Porque el que tiene a Dios nunca se siente solo. ¿Cómo se puede sentir usted solo si tiene a Dios? No, usted no depende de criaturas humanas. Usted tiene a Dios y Dios es su alimento. Ahora, es verdad que nosotros tenemos el sacramento del matrimonio y esta pareja se convierte en una sola carne por el sacramento y entonces se acompañan. Sin embargo, el sacramento del matrimonio lo que hace es unir esas dos carnes en una por medio del Espíritu Santo. Entonces, antes de que esta pareja dependa el uno del otro para llenar su corazón de compañía,
tiene que llenarse de la compañía del Espíritu Santo para que no haya idolatría, para que la relación entre hombre y mujer no sea el uno adorando al otro como si fuera una divinidad. Tenemos que tener en cuenta que la relación entre esposo y esposa es una relación incondicional, sacramental, unida por el Espíritu Santo, no solo por la carne. Y así se mantiene una relación santa y sana, libre de idolatría, libre de apegos humanos que roban la presencia de Dios en el corazón y que causan esa soledad. Porque cuando no se recibe afecto físico del otro, entonces estoy solo. Entonces me siento rechazado. ¿Por qué? Porque Dios no está primero, porque Dios no es la fuente de alimento. Y aquí viene lo importante que es la Eucaristía. La Santa Eucaristía es nuestro alimento espiritual para que nosotros tengamos un espíritu de oración, un espíritu de servicio, un espíritu de fortaleza, un espíritu de sabiduría. Tenemos que tener el alimento espiritual eucarístico como hijos de Dios. ¿Por qué razón? Y usted se preguntará, entonces, ¿qué sucede con toda esa gente que no es católica y que no tienen la Eucaristía? ¿Qué pasa con ellos? Pues muy sencillo. Ustedes han visto que cada país tiene un ejército, ¿no? Es para proteger el país, es un ejército. Pero tanto el ejército como los ciudadanos comunes tienen los mismos derechos y son tan ciudadanos unos como los otros. Así es el ejército de Dios que somos nosotros. Somos una milicia y somos una milicia eucarística y estamos encargados de la protección de toda la humanidad entera. Somos escogidos por Dios para eso. El resto de la gente que no está en la milicia de la iglesia es también hijos de Dios, igual son hijos de Dios y son llamados a la salvación, pero nosotros somos responsables de toda esa humanidad que no conoce la Eucaristía, que no recibe la Eucaristía. Precisamente por eso somos instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es lo que somos como católicos, instrumentos eucarísticos de reparación. Si nosotros entendemos este misterio, entonces entendemos qué sucede cuando venimos a comulgar en gracia de Dios. Nos convertimos en antorchas vivas del fuego del Espíritu Santo. En eso nos convertimos. Y cuando salimos de comulgar, llevamos esa luz por todos los lugares donde vamos y los demonios huyen porque no resisten esa luz. Eso se llama instrumento eucarístico de reparación, porque nos convertimos en esas células vivas del cuerpo místico del Señor. Para eso nacimos, para eso fuimos creados, para eso fuimos enlistados en el ejército de Dios y Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre para ser católicos. Y miren, hay personas que entran a la Iglesia Católica a los 60 años, pero ¿saben qué? Esos también fueron escogidos en el vientre de su madre para ser católicos, solo que el tiempo para entrar a la iglesia era a esa edad y no como casi todos nosotros que entramos de niños. Ahora, teniendo esto muy claro, nos damos cuenta la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como católicos con los dones que Dios nos dio, con la misión que Dios nos encomendó y para la cual nos creó, y que se convierte en la economía de nuestra alma. Cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal de Jesús, que va a ser en cualquier momento que nos llame, los tesoros que nos llevaremos y que podrán estar presentes ante Él será la Eucaristía que recibimos durante nuestra vida, que la recibimos en gracia, porque a través de esa Eucaristía
es que el Señor hizo los más grandes milagros y los más grandes rescates de la humanidad perdida, de la humanidad en problemas, del enfermo espiritual. En esta noche hemos estado intercediendo por Jesús, que está secuestrado, y yo sí que conozco de eso, de un secuestro. Es algo que no se puede describir. Solo el que lo ha vivido podría contar de eso. Y por eso yo ofrezco toda esta noche y lo que vamos a hacer acá, y sé que ya se ofreció la Eucaristía también, lo ofrezco por su libertad y por su protección y para que su familia tenga fortaleza y para que tengan sabiduría para saber manejar este momento con los criminales que lo tienen, y también como el Padre hizo, pedimos por esos criminales también, porque así como Jesús pidió por los que lo crucificaron, también nosotros pedimos por los criminales que secuestran la gente, pero sobre todo pedimos por esta persona que pertenece a esta parroquia y que está en manos de la oscuridad, de las tinieblas. Entonces, sabemos que Dios está presente, y aquí está presente en la forma más tierna y hermosa que pueda estar presente en la iglesia, en su divina infancia. Y por eso a este niño le pedimos que escuche nuestra plegaria, y sabemos que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón algo que presentarle a Dios, porque vivimos una peregrinación por el destierro, y la vida nuestra es una vida de luchas y de pruebas, y es una vida que tiene muchas estaciones. Hay estaciones muy duras, hay otras mejores, pero estamos en camino como peregrinos, y el camino es un camino de luchas, y esta noche estamos acá como un ejército presentándole nuestras luchas al niño Jesús y también colocándolas a los pies de la cruz. Yo no creo que haya una presentación más perfecta de lo que es nuestra fe católica que la divina infancia y la Santa Cruz. Precisamente toda la espiritualidad de San Francisco de Asís fue el nacimiento, el pesebre de Belén y la cruz. Él siempre la presentó desde la cuna del pesebre hasta la muerte del Señor en la cruz, porque ahí está el camino, ese es el camino. Porque si no caminamos desde la sencillez, humildad, desde la nada del pesebre, como se presenta el Mesías, y sabemos que vamos caminando hacia la muerte en la cruz con el Señor, por medio del Calvario que cada uno de nosotros somos llamados a vivir como cristianos, porque como dice San Pablo, por el bautismo hemos sido crucificados con el Señor. Y sabemos que muchos botan su cruz y se van con el mundo. Yo lo hice por 33 años y es un milagro de Dios que estoy entre ustedes, solo por su misericordia. Y además fue a través de la divina infancia del Señor que este milagro ocurrió. Y por eso estar en este templo para mí es casi un éxtasis, porque entiendo la presencia de esa divina infancia. Pero sobre todo, a lo que quiero llegar después de todo lo que he dicho, es que quiero llegar a la adoración al Santísimo. Cuando yo salí de mi secuestro después de 6 meses, y el Señor en ese secuestro se me había aparecido, salí transformado. Yo no sabía cuán transformado estaba, no tenía ni idea, pero poco a poco me fui despertando a esa transformación, a ese cambio radical de vida. Y entonces yo me enamoré locamente de la iglesia, porque una de las cosas que el Señor me dijo cuando se me apareció fue: la iglesia católica es mi iglesia, y yo te llamé a ella desde el vientre de tu madre, y tú la desertaste. Y no me lo decía acusándome, porque yo era el que me acusaba. Me dolía mucho lo que decía, pero él me lo decía con un inmenso amor.
Entonces, cuando yo regresé, después de milagrosamente el Señor rescatarme de ese secuestro, estaba enamorado locamente de la iglesia y cada que entraba, y es más, cada que entro a un templo, y esto ocurrió hace 24 años, y hace 22 años soy misionero. Cada que entro a un templo escucho esa voz del Señor que dice, la iglesia católica es mi iglesia. Me retumba esa voz de todas las paredes. Entonces, temprano en mi regreso a la iglesia, llegué a una parroquia en Los Ángeles, donde yo vivía en California, y vi que había una puerta hacia otro lugar de la iglesia que no conocía. Y entré y vi que estaba expuesta la hostia, pero yo no sabía nada de lo que era adoración al Santísimo. Yo era como un espía que entraba por la iglesia mirando todo y aprendiendo todo en silencio, porque me daba pena preguntar. Yo ya tenía como 48 años de edad y me preguntaba, ¿cómo le voy a preguntar a la gente estas cosas? Dirán, ¿y este de dónde salió? ¿No? Pero eso era puro respeto humano, eso se me fue acabando y ya después no tuve problema en preguntar. Pero en esa oportunidad vi ese lugar y vi que era una capilla de adoración, pero yo no sabía que eso era una capilla de adoración, no sabía lo que era adoración, y entonces había un señor muy humilde arrodillado afuera de la capilla esa, ni siquiera dentro, y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué está pasando acá? Y no había nadie adentro, solo él afuera. Y me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, pues, ¿qué es esto? Y me dijo, ¿pero está loco usted? Este es el Señor, el que está ahí. Y yo dije, ah, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué está ahí? Dice, ¿cómo así? Siempre está ahí. Y él no entendía mi pregunta. Y yo, cada que le respondía, lo confundía más. Entonces, porque él no entendía, al final simplemente me preguntó, ¿y usted qué está haciendo aquí? Como quien dice, este se coló, ¿no? Este no es de acá. Pero yo me quedé adentro de esa capilla, que faltaba mucho para la misa, que fue a la que fui, y me arrodillé ahí. Y bueno, no sabía nada. Después estuve en la misa y cuando salí de la misa en el parqueadero afuera, había un grupo de jóvenes, muy alegre, creo que eran como del coro de la iglesia o algo, y me acerqué a preguntarles, jóvenes, ¿ustedes me pueden explicar sobre la hostia que está allá en esa capilla? Y entonces todos se quedaron en silencio, un silencio profundo. Y me miraron como quien está haciendo un scanning, ¿no? Como me miraron como con una mirada digital, que es la que tienen los jóvenes, ¿no? Me requisaron hasta el alma, así como, ¿y este quién es? ¿No? Y entonces una niña, la más joven, me dijo, ¿usted no sabe nada de la adoración al Santísimo? Yo le dije, no niña, porque yo soy nuevo en la iglesia. Yo me fui muchos años y hasta ahora regreso. Y ahí todos entendieron y se entraron conmigo hasta la capilla. Todos se arrodillaron, se agacharon, hicieron todo lo que yo no había hecho ni sabía hacer. Y entonces se quedaron ahí un rato en silencio y luego me llamaron afuera y me dijeron, mire, esto es lo que sucede acá. Nosotros gastamos acá todo el tiempo que podamos aportar para acompañar al Señor y tratamos de nunca dejarlo solo. Y aquí está lo más importante de nuestra vida cristiana, es el Señor vivo en Eucaristía. Todo eso ya lo sabía yo, pero lo que yo no sabía por qué los ponían y eso. Entonces ya entendí lo que eso era. Y todos se fueron y yo me quedé. Y entonces me quedé ahí con el Señor, con otras personas que estaban al frente. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, tú eres el Todopoderoso. Dime, ¿por qué razón te tenemos que adorar criaturas miserables como nosotros? Tú no necesitas eso. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Qué pasa? Y el Señor, con una claridad increíble, me mostró esto. Me dijo, yo soy el único que es. Y me recuerda ese diálogo entre Moisés y Dios desde la zarza ardiente cuando le reveló su nombre, Yahvé.
Y dice, yo soy, ese es mi nombre, el único que es. Dice, si tú me adoras, estás adorando al Dios verdadero. Y si me adoras siendo el Dios verdadero, jamás tendrás absolutamente ninguna gota de idolatría, porque no adorarás a ninguno otro Dios del mundo. Si a mí me adoras, yo te protejo. Ven a adorarme todas las veces que pueda, y yo a cambio te daré la libertad de que nunca caigas en la idolatría de este mundo, uno de los abismos más grandes de la humanidad. Y fuera de eso me comienza a mostrar todo lo que sucedía durante la adoración. Y me mostró Getsemaní, me mostraba cómo los apóstoles Santiago, Pedro y Juan, que fueron escogidos por Jesús en varias oportunidades para momentos o eventos trascendentales, los escogió en Getsemaní para que lo acompañaran. Y sabemos la historia, que Jesús regresó 3 veces. 2 de esas les pidió que no durmieran y les reclamó que si ni siquiera podían acompañarlo una hora. Pues aquí está lo que verdaderamente significa la adoración al Santísimo. Es el apóstol en Getsemaní. Estamos en el huerto con el Señor acompañándolo y el Señor quiere que estemos despiertos porque el Señor quiere usarnos como testigos ante el Padre para rescatar almas. Ustedes se acuerdan que la palabra nos dice que el ángel traía una copa que Jesús no se quería tomar. Y precisamente esa misma copa la tiene ofrecida al lado del Santísimo cuando estamos en adoración, porque son todas las personas que están en peligro de condenarse. Y por eso nosotros, como instrumentos eucarísticos, testigos de la Iglesia, visitando el Santísimo, el Señor nos utiliza como instrumentos de reparación. Y por medio de esa visita, el Señor rescata almas cuando estamos con Él. Además, la bendición que llega a su familia, la protección, la bendición que usted le trae a su ciudad, a su parroquia, a su comunidad, a todos los eventos de su vida, solo por estar ahí con el Señor. Es una bendición extraordinaria la que sucede ahí. Pero hay un ejercicio importante que yo he aprendido en todos estos años de adoración al Santísimo, porque después de eso se podrán imaginar que cuando entendí eso tan claramente se convirtió para mí en el lugar más perfecto para estar con el Señor. Obviamente que la Eucaristía, al consumirla, es el don más extraordinario, pero el lugar más perfecto de oración, de contemplación, de unión con el Señor es la adoración al Santísimo. Además, es demasiado poderoso. No pudiéramos siquiera comenzar a explicar el poder que tiene. Pero ahora hay algo que yo quiero compartirles sobre eso, y es esto. Normalmente, cuando se comienza a adorar al Señor, las personas llegan y se sientan ahí en su banca y el Señor está acá y la persona está allá y se están rezando allá rosarios, leyendo libros y después de pronto roncando, y esa es la visita al Santísimo, ¿no? Ahora, quiero que me entiendan bien, eso no es un pecado, porque yo no soy una persona escrupulosa ni fanática. O sea, el trato que le damos a la Eucaristía tiene que ser un trato de caridad, de amor, tanto para Dios, que merece la más alta dignidad y respeto para la Eucaristía, como también el corazón del creyente, que no todos están en el mismo nivel de conocimiento de la dimensión de la Eucaristía. Entonces no podemos hablar con fanatismos ni con radicalidades que violentan el corazón del hombre. Lo que tenemos es que educarnos y enseñarnos a tener más amor y más cuidado y más mística con lo que hacemos con las cosas sagradas. Es mucho mejor así. La amistad,
el amor, la caridad. Si no hay caridad, no hay nada. Entonces, cuando la persona comienza a adorar, eso es lo que hace. Muchas personas me preguntan, ¿usted me puede recomendar qué llevar a la adoración al Santísimo? Yo llevo novenas, yo me rezo mis rosarios, pero es que después me duermo. Yo digo, sí, eso sucede, pero miren, lo que sucede es que usted tiene que trazarse la meta más importante. Y la meta más importante es que aprenda que cuando usted llegue a esa silla, y el Señor esté al frente suyo en la hostia, usted lo que tiene que aprender es a llegar de la silla a la hostia. No se quede en la silla. Tiene que irse al Señor y unirse con Él en la hostia. Estoy hablando de algo místico. Eso no se hace físicamente, obviamente. Algo místico, pero es algo que usted puede hacer. Si usted logra hacer eso, ya no se duerme, ya no tiene que entretenerse, ya está en unión con Dios en el estado más alto de la oración y más perfecto, que es el estado contemplativo, el estado más perfecto. Y se logra por medio de la adoración al Santísimo. Entre usted más logre eso, más frutos da su visita al Señor, más frutos da. Yo lo tengo como evidencia en mi vida, en mi relación con la Eucaristía. Y entonces, lo que sucede es que cuando entendemos que la necesidad que hay es la unión con la Eucaristía en la adoración al Santísimo, nuestro corazón se transforma, porque tenemos una relación absolutamente trascendental con la exposición del Santísimo. Y llegamos a enamorarnos tanto que podemos pasar muchas horas ahí y ni siquiera nos damos cuenta, porque estamos elevados afuera del tiempo. Eso es lo que es un estado contemplativo real. Ahora, no podemos decepcionarnos si nosotros nos vemos muy lejos de llegar a eso. No, porque, ¿saben qué? Yo estoy hablando de la perfección. ¿Qué tal que estuviéramos hablando aquí de mediocridades? ¿No es verdad? Tenemos que invitarnos todos a alcanzar el estado perfecto de la oración, el estado perfecto de una verdadera piedad, el estado perfecto de la adoración al Santísimo, el estado perfecto de una preparación meticulosa para recibir la comunión, el estado perfecto de entrar a la iglesia, a la misa y estar conscientes de dónde están, de qué es lo que está sucediendo en la Eucaristía, de saber que hay ángeles en la iglesia y que cada banca de la iglesia tiene ángeles guardianes, cada estatua, cada altar, cada florero, todo en la iglesia, este cirio, todo tiene ángeles guardianes. ¿Por qué? Porque todo tiene enemigos. Todo tiene demonios que quieren perturbar, nublar, destruir, disminuir la fuerza espiritual de Dios en el pueblo de Dios. Porque nosotros estamos en el destierro. Somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual y estamos rodeados de espíritus del mal. Por esa razón, en el templo de Dios hay ángeles en todo lugar de la iglesia. Hay un ángel en cada crucifijo, hay un ángel en cada estación del Vía Crucis, en cada vitral, en las puertas, en cada baldosa. Se imaginarán en el altar, se imaginarán en el sagrario, se imaginarán en el patrón de esta iglesia, en la divina infancia, se imaginarán en la cruz, que es el estandarte de esta iglesia. Entonces, esto, si lo tenemos consciente cuando entramos al templo, nuestra vida espiritual crece, aumenta y también la paz de nuestro corazón. Porque entonces estamos en unión mística con la realidad invisible del mundo que tiene para nosotros la permanencia. Porque sabemos, como San Pablo nos explica, lo que vemos es lo que va a pasar. Lo que no vemos es lo que permanecerá. Entonces, si usted entra a esta iglesia y está consciente de que aquí hay ángeles,
y muchos ángeles, pero que aquí también vienen los demonios a perturbar al pueblo de Dios, para que no escuchen la palabra, para que no se concentren, para que no se preparen, y están metidos en todo, porque eso es lo que hacen ellos. Y yo le digo a la gente, ¿ustedes creen que el demonio está por allá en las guaridas de criminales o en un prostíbulo o en una cantina? No, 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 el demonio está donde están los peces gordos, donde está el pueblo de Dios. Está por acá, está en los conventos, en los monasterios, en el seminario, en los matrimonios, en la familia, está por ahí. Entonces, por eso, siempre que estemos en iglesia, no nos podemos olvidar que estamos en batalla espiritual. ¿Cuántas veces sale usted de misa y no se acuerda de las palabras que leyeron? ¿Eso qué pasó? Pues hubo un ladrón que se la robó. Muy sencillo, se la robaron. Por eso es que digo, si entramos a la iglesia, a misa, ahí mismo tenemos que poner la guardia. Enseguida, poner la guardia, porque está también llena de ladrones, así como está llena de ángeles. Y nosotros tenemos la libertad de actuar de acuerdo a lo que tenemos para dar. Y si no tenemos una conducta y una disciplina lo suficientemente rigurosa, el diablo nos roba lo más importante de la Eucaristía y comienza a derrumbar la misa, robando la palabra, robando lo que el Padre lee en la liturgia, robando todos los pasajes importantes de la misa, y terminamos metidos quién sabe dónde. Estamos de repente en la cocina de la casa y no acá. Y esto es lo que el diablo hace con más perfección, robarnos el momento presente, especialmente cuando están sucediendo cosas sagradas, como la misa. Ahora, teniendo en cuenta que la adoración al Santísimo es una de las fuerzas más extraordinarias que Dios le ha dado a la iglesia de estos tiempos, el Papa San Juan Pablo II llegó a tener una inmensa preocupación porque comenzó a ver cómo se estaban derrumbando los conventos de clausura por la nueva era, por el lesbianismo, por muchos pecados. Y eso lo entristeció mucho. Y siguen acabándose. Ahora hay comunidades nuevas que han llegado y hay algunas comunidades tradicionales que todavía son fieles, pero muchas se han acabado. ¿Y qué resulta? Que esas comunidades eran los pilares de adoración al Santísimo, monjas que estaban 24 horas adorando al Señor en turnos permanentes. O sea, esas eran las capillas de adoración perpetua originales. Entonces el Papa comenzó a promover las capillas de adoración perpetua para los laicos en las parroquias y empezó a promoverlas por todo el mundo. Y desde entonces hay una campaña muy grande por el mundo tratando de abrir lo más que podamos esas capillas para llenar los espacios vacíos que dejaron esos conventos que se acabaron. Más bien esos conventos que tumbó el diablo, porque ustedes saben que esas son batallas, ¿no? ¿Cuánto matrimonio no se destruye también? Porque un matrimonio, pues, es una célula de la iglesia muy importante. Y uno de los ataques más horribles del demonio en estos tiempos es la familia, pero también la vida religiosa, el sacerdocio. Todo lo que tenga fuerza de Dios es una amenaza para las tinieblas. Y entonces, estando nosotros enterados, perfectamente conscientes de quiénes somos como instrumentos eucarísticos de reparación, debemos tener la adoración al Santísimo como una inmensa prioridad en nuestra vida cristiana. Ustedes que están acá y todos los que nos verán después por las redes a través de estas filmaciones, saben que cada uno de nosotros tiene un llamado a la adoración al Santísimo. Eso lo sabemos por dentro de nosotros. Algunas personas no están enteradas
Miren que yo no estaba enterado porque había estado muy lejos de la iglesia, pero me he sorprendido de descubrir que hay millones de católicos en el mundo que no saben absolutamente nada de la adoración al Santísimo. Ni siquiera saben lo importante que es, ni siquiera saben las bendiciones que representa y que trae. Pero hagamos de este momento un momento extraordinario de reparación. Hagamos de este momento una concientización. Se pueden imaginar si todos los que estamos aquí presentes en nuestro corazón hacemos un compromiso al nivel que usted pueda de ir a la adoración al Santísimo, aunque sea de vez en cuando, no sé, lo ideal sería que fuera mucho, sí, por el bien suyo, por el bien de su vida. Pero esto es muy importante para la batalla espiritual en que se encuentra la iglesia hoy. Desen cuenta todos los crímenes que hay, la descomposición social tan espantosa que hay. Es decir, hemos perdido todos los valores, la moral, el respeto, se ha perdido todo el temor de Dios. El mundo se ha depravado, degenerado a niveles que nunca se han visto. Hay demonios activos en la tierra que nunca antes habían salido de los abismos por culpa del pecado del hombre. Y con esto no estamos dando mensajes de terror, porque si algo detesto yo en la vida son los terroristas religiosos. Hay gente que se especializa en asustar a la gente y traen argumentos increíbles para mostrarle a la gente todo el horror de lo que está sucediendo. Las cosas de Dios no traen esa textura. Las cosas de Dios nos enseñan la esperanza, nos enseñan la paz y el gozo en medio de la batalla, porque no vamos a ignorar que tenemos días malos, no vamos a ignorar que tenemos dificultades y pruebas en esta vida, pero algo debemos tener claro: todo lo de Dios viene con paz. Lo que venga a quitarnos la paz no viene del Señor. Y tengamos en cuenta esto: no se trata de estar preocupado de lo que están haciendo la gente del demonio en el mundo. ¿Qué nos importa a nosotros lo que estén planeando los masones, lo que estén planeando los comunistas, lo que estén planeando quién sabe quién? Pues este mundo le pertenece a Satanás. ¿Acaso nos vamos a asombrar de lo que el mundo planea? Eso no nos debe preocupar a nosotros. Jesús nunca habló de lo que los romanos estaban haciendo contra los judíos. Jesús habló de un reino que no es de este mundo y tenemos que acordarnos de eso. Nuestro reino no es de este mundo. Por eso no debemos preocuparnos de lo que va a pasar mañana. Debemos preocuparnos de lo que está pasando en este momento. Estamos en iglesia con el Señor y el Señor quiere que confiemos en Él y que no nos preocupemos por mañana, porque el único refugio que el Señor quiere que busquemos son los dos corazones: el refugio, el corazón de Jesús, y el inmaculado corazón de María. Por eso, que nadie trate de cambiarles esos dos refugios. Son los únicos dos refugios, porque este mundo va a pasar en cualquier momento. Entonces no nos preocupemos de él. Ahora entendamos que lo que el Señor quiere es que tengamos paz en el corazón y gozo, y que la Eucaristía sea el centro de nuestra vida. Usted quiere proteger su familia, usted quiere proteger su iglesia, su nación, esta hermosa nación mexicana que yo quiero mucho, y no porque esté acá, sino porque sinceramente la quiero mucho. Si usted quiere proteger su patria, proteger todo lo que usted ama y lo que usted quiere proteger, venga a adorar al Santísimo, o vaya a adorar al Santísimo donde quiera que usted viva, porque hay iglesias que no tienen capilla de adoración perpetua, pero tienen el sagrario, y es lo mismo. Usted puede venir a visitar al Señor en su parroquia y sentarse ahí, y el Señor está ahí.
Y es importante tener eso claro. Bueno, pues voy a terminar con una lectura de la palabra. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 1, dice: Os exhorto pues yo, prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice: subiendo a la altura, llevó cautivos y repartió dones a los hombres. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por este momento de reflexión. Lo adoramos en la Santa Eucaristía y le pedimos misericordia por la conversión de todos nuestros corazones y también por las intenciones que hemos colocado para que esta persona sea liberada. Vamos a tener un pequeño receso, creo que unos 15 minutos, y luego tenemos la última reflexión. Para esto queríamos preguntarles algo. Vamos a pedirles que ustedes levanten la mano los que conocen mi testimonio de conversión. Pues realmente son la mayoría. Por eso entonces la segunda reflexión va a ser de un tema abierto al Espíritu Santo, porque aprovechemos la oportunidad para eso. Los que no lo conocen, yo les recomiendo que entren a mi página web que se llama marinorestrepo.com. Simplemente mi nombre.com. Cuando entren ahí, hagan clic en el icono de YouTube. Y cuando entran por ahí, entran a mi página de YouTube. Todo lo que tienen que hacer es suscribirse ahí. Y pueden encontrar muchos testimonios míos, unos de media hora, otros de 1 hora, otros de 2 horas, otros de 3 horas. Hay muchos testimonios. Es la misma historia, pero a veces contada en detalles. Amén. Descansamos un rato. Bueno, continuamos entonces con esta segunda y última reflexión. Antes de comenzar, quiero continuar invitándolos a los que estén en esta parroquia a inscribirse para la adoración al Santísimo, porque faltan adoradores. Como ustedes saben, la capilla fue cerrada durante la pandemia y se está reanudando y necesitan adoradores. Aquí están las hojas que afuera las pueden encontrar. Voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra para abrirnos a lo que el Señor quiera decirnos, porque en esa forma Él se manifestará de acuerdo a lo que están pidiendo nuestros corazones. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 12, dice: el testimonio apostólico. Por esto estaré siempre recordándoos estas cosas, aunque ya las sepáis, y estéis firmes en la verdad que poseéis. Me parece justo, mientras me encuentro en esta tienda, estimularos con la exhortación, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero pondré empeño en que en todo momento, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos
su majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con Él en el monte santo. Y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. Palabra de Dios. Pues podemos decir algo muy importante que atañe a nosotros que estamos aquí esta noche. La oración mueve a Dios. Y la prueba está que el Señor escuchó la oración de este pueblo aquí reunido y por eso este hombre fue liberado. Sí, porque sabemos, muy pocos cuentan la historia, muy pocos. Ese es uno de los peligros más grandes que hay en la sociedad de hoy, el secuestro. Pero podemos dar testimonio de nuestra fe y dar testimonio de un Dios vivo que actúa en nuestra vida. Y ese testimonio no podemos olvidarlo, porque lo que sucedió esta noche no es coincidencia, no es un accidente, es el Señor el que lo hizo, y ese Señor en vestido de niño que está aquí atrás fue el que lo hizo. Eso es verdad, absolutamente verdad. Pues miren que cuando caminamos por esta oscuridad, por esta tenebre de este mundo en que nos tocó vivir, tenemos con más razón que entender qué es la luz, de qué está hecha la luz, por qué se habla tanto de la luz, dónde está la luz, porque hablamos del misterio de la palabra de Dios que se refiere en todo momento a las cosas eternas y espirituales, pero que aquellos que no tienen ojos para ver ni oídos para oír, la palabra de Dios la interpretan literalmente y no penetran al espíritu, y por eso nunca conocen a Dios ni por la palabra, porque la leen como se lee un libro de aventuras, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que tener en el corazón algo muy claro, y es que es Dios el que nos habla. Si no tenemos eso claro, entonces no estamos leyendo la palabra con el Espíritu, y por lo tanto esa palabra no es espíritu en nuestro corazón y no nos transforma, no nos edifica en la fe, no nos da absolutamente ninguna luz. Por eso estoy hablando de la luz. La Virgen de Fátima le dijo a Lucía, la pastorcita que ya murió de anciana, los otros dos, ustedes saben que murieron niños y que a propósito murieron en una pandemia, pero la Virgen les había anunciado que se los iba a llevar de niños. Entonces no murieron por la pandemia, sino en la pandemia. Son dos cosas diferentes. Hay mucha gente que murió en esta pandemia, pero hay otros que murieron por esta pandemia. Son dos personas diferentes esas, porque morir en la pandemia es morir cuando iba a morir. Morir por la pandemia es morir por causa de la pandemia. Eso hay que revisarlo con cuidado, ¿no? Pero no podemos juzgar al que murió por la pandemia, porque eso solo Dios lo hace. Pero solo hay que tener en cuenta que son dos personas diferentes. Ahora, la luz a la que se refiere la palabra es la luz del alma. La Virgen le dijo a Lucía que cuando ella muriera, ya comenzaría la gran oscuridad de la humanidad.
y murió hace como 16 años o más. O sea que estamos en la gran oscuridad. ¿Cómo podemos describir esa oscuridad? Muy sencillo, con el pecado. La oscuridad son las tinieblas es el demonio. El demonio es nada menos que el ejército del mal, el maligno. Y entonces, cuando tenemos conciencia de lo que es el bien y lo que es el mal, entendemos lo que es la oscuridad y lo que es la luz. La luz está hecha del amor de Dios. La luz está hecha de mi fidelidad y obediencia a Dios. De eso está hecha la luz. Cuando yo obedezco a Dios, cuando yo amo a Dios, cuando yo amo al prójimo, cuando yo tengo caridad, cuando tengo compasión, paciencia, tolerancia, yo soy un hijo de la luz. San Pablo dice que nosotros tenemos el pasaporte de la ciudad de luz, somos ciudadanos de la Santa Jerusalén del cielo, pero estamos en camino y a cada uno de nosotros nos toca correr la carrera de nuestra salvación. Cada uno de nosotros tiene que escalar esa montaña de Sión de la que habla la palabra, que es la montaña de nuestra conversión. ¿Y por qué se llama montaña? Porque es una escalada y ustedes lo saben, todos los días nos levantamos a convertirnos. Nadie está convertido. La conversión no se da hasta que recibamos la corona al final de esta vida, cuando el Señor nos llame. Entre tanto, nos estamos convirtiendo. La prueba es que el Señor nos dejó el sacramento de la confesión. Si la conversión se diera por el bautismo solamente, no habría sacramento de la confesión. La confesión existe porque nosotros tenemos que convertirnos todo el tiempo. Caemos, nos arrepentimos, buscamos a Dios, nos alejamos de Dios y vivimos en esta batalla. Ahora, la mediocridad está hecha de la escasez de vigilancia a esa batalla, que el hombre se descuida y se acostumbra a estar pecando, a estar confesándose y a pecar voluntariamente, sin estar en una batalla contra el pecado. El que cae voluntariamente en pecado está viviendo la tibieza. La batalla espiritual contra el pecado debe ser, como la palabra lo dice, una batalla contra la tentación. Y no todas las veces nos ganaremos la batalla, pero el Señor nos espera a los pies del tribunal de la misericordia, que es la confesión. Entonces, eso nos muestra que no estamos convertidos, sino que nos estamos convirtiendo todos los días en medio de una batalla contra nuestras propias debilidades, contra nuestros propios abismos interiores, contra nuestros propios pecados, una batalla a muerte, porque sabemos que podemos morir eternamente si nos descuidamos, porque el pecado mortal mata. Por eso hay que cuidarnos de hacer lo que el apóstol nos advierte, que dice: no permitas que la ira te sorprenda con la caída de la tarde. Con esto se explican cosas muy importantes. Primero, que tendremos ira, tendremos, pero lo que tenemos que hacer es no quedarnos en la ira y mucho menos irnos a dormir con ella, porque si nos acostamos con la ira, amanecemos casados con ella. Y por eso el corazón se pervierte y se endurece y se llena de resentimientos y de violencia, de venganza, porque se acostó con la ira. Entonces debemos constantemente reconciliarnos con Dios de todo corazón antes de cerrar el día. Es muy importante ese acto de contrición antes de acostarnos, porque no queremos acostarnos con un corazón lleno de murmuraciones. Eso lo tenemos que evitar, para que no se endurezca nuestro corazón y caigamos en la tibieza y nos acostumbremos a estar pecando y confesándonos, pecando y confesándonos. Y obviamente que
el que es fiel y lucha contra las tentaciones, pues se confiesa también cuantas veces necesite, pero se confiesa como un soldado que cayó en la batalla, herido, y va a ese sacramento a ser sanado por el Espíritu Santo. Pero es muy diferente eso a ir uno voluntariamente a pecar. Ese no es un soldado herido, ese es un soldado desertor, más bien. Entonces, la luz está hecha de la fidelidad a Dios. Por eso, ese sol que brilla desde lo alto, que está expuesto en el Santísimo, es la oportunidad de nosotros de estar en la santa ciudad del cielo, en la Jerusalén del cielo. Ustedes saben que la luz de la Santa Jerusalén del cielo, que se conoce como la ciudad de luz, esa luz es nada menos que Jesús. Él es el sol de la ciudad de luz. Él es el sol. Entonces, cuando usted está al frente del Santísimo, está al frente del sol que brilla desde lo alto. Esas son las primicias de la vida eterna, las primicias de la Santa Jerusalén, que es nuestro destino, nuestra casa. Somos ciudadanos de esa ciudad. El Señor nos hizo ciudadanos por el bautismo, pero tenemos que llegar y no podemos olvidarnos de eso. Tenemos una travesía al frente de nosotros y es una travesía contra las tinieblas. Y les voy a dar un ejemplo de las batallas que tenemos con relación a lo que significa los peajes que pone el diablo. El diablo es el príncipe de este mundo, como nos lo dijo Jesús, y por lo tanto este es su territorio. Si eso es verdad y tenemos eso claro, vamos a entender esto. Jesús, antes de su pasión, le dijo a Pedro: Pedro, Pedro, Satanás pidió permiso al Padre para zarandearte. Y yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras tu fe. Cuando pases esta prueba, ve a testificarle a tus hermanos. Desen cuenta de algo muy importante acá. Jesús no le dijo al Padre: ay, Padre, a Pedrito, no, que el diablo no lo toque. Esa es la roca donde voy a edificar la iglesia. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: Pedro, Pedro. ¿Qué está diciendo con eso? Que todos los que pasamos por este mundo tendremos que ser zarandeados. Y el Padre Celestial permitirá la zarandeada. Y lo que Jesús le pide al Padre es que no perdamos la fe. Fíjense en que la zarandeada de Judas le causó la pérdida de su fe. En cambio, Pedro negó 3 veces al Señor después de que Jesús se lo anunció, pero no perdió la fe. Él lloró seguramente por el resto de su vida por haber negado a su maestro, pero no perdió su fe. Y fuera de eso le testificó a sus hermanos. Entonces, teniendo en cuenta eso, debemos tener la luz de la palabra revelada que nos enseña: seremos zarandeados. ¿Cuántos de nosotros en un momento de prueba pensamos que todo nos sale mal, que cuándo van a cambiar las cosas, que qué está pasando en mi vida, que cómo así, que cómo así? Y esto es algo que debemos revisar, porque entonces si vivimos con esa filosofía de vida, es que no hemos entendido nuestro camino cristiano. El camino cristiano es un camino enfrentado al mal, ese es el camino cristiano. Cuando nosotros caminamos con Dios, el diablo está al frente así, así de Dios, y se quiere santificar y quiere llegar al cielo. Vamos a ver, y comienza, y prueba tras prueba. Y a veces las pruebas no son de dolor, a veces las pruebas no son las que nosotros nos imaginamos, porque cuando una persona piensa en una prueba, piensa en sangre, o piensa en una tragedia, o piensa en una quiebra económica, o en un terrible divorcio, o quién sabe qué.
Esas son más o menos las pruebas típicas dolorosas, una enfermedad terrible. Pero no, a veces las pruebas vienen con la prosperidad. A veces las pruebas vienen con tener todo perfectamente organizado. Y de repente así viene la más grande y peligrosa prueba de su vida. El diablo nos prueba también con el materialismo, nos prueba con el consumismo, nos prueba con el relativismo, nos prueba con todos los ismos que llevan al abismo. El diablo es un experto en el abismo. Entonces, no crean que uno está siendo probado solo cuando le duele. No, uno está siendo probado también cuando no le duele, precisamente. Como dice la palabra en el Eclesiástico, en alguna parte dice, cuando estén sonriendo, cuando estén bailando, cuando estén gozando, no se olviden que también hay llanto, que también hay momentos en que no se baila, hay momentos en que no se goza, para que ustedes bailen, gocen con equilibrio, con sobriedad y con coherencia, y no se desborden en su gozo. Y San Pablo dice, cuando sufras como si no sufrieras, cuando estés así como si no lo estuviera, y pone como 10 ejemplos, dándonos a entender que uno nunca se puede abrazar al momento que está viviendo y enamorarse de él. No, estamos en tránsito, nuestra vida es cambiante, permanentemente cambiante, y estamos sujetos a cambios radicales a veces en nuestra vida. O de repente, la prueba más grande de nuestra vida es que no hay cambios, no hay cambios radicales. Esa es otra prueba. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir algo muy sencillo, a lo que siempre llego yo, y es algo que el Señor me mostró de mi vida y que me enseñó con claridad. La vida terrenal es una escuela de almas y estamos en clase. Cada instante de nuestra vida es una clase. Es más, aquí estamos en clase. Yo he tenido visiones del purgatorio donde he visto las almas en clase. Una clase, lo que pasa es que el purgatorio es un estado muy doloroso porque es un estado de la conciencia y es una conciencia perfecta, una conciencia plenamente iluminada. Y eso duele tanto porque yo, cuando el Señor se me apareció, lo primero que tuve fue una iluminación de mi conciencia, pero estaba en éxtasis. Y yo les aseguro que para que una persona pueda tener una verdadera iluminación de conciencia, tiene que estar en éxtasis, porque si no, se muere. La prueba está que todo moribundo tiene una iluminación de conciencia. Todo moribundo, sin importar quién es, porque esa es la justicia de Dios. Y todo moribundo tiene la oportunidad de ver la plenitud de la verdad, lo que quiere decir que puede arrepentirse. Aunque tristemente hay que decir que hay moribundos que no se arrepienten a pesar de ver la plenitud de la verdad. Y seguramente ustedes han conocido gente en sus vidas que no ama, que no perdona y que no quiere amar. Yo he conocido gente así, yo no sé ustedes, pero hay gente así. Y si esas personas llegan así a la muerte y no cambian, lo más seguro es que no van a aceptar el amor de Dios y se condenan. Es algo terrible, pero es verdad. Y somos nosotros mismos los que nos condenamos, porque Dios solo quiere que nos salvemos. Y es importante entender entonces que estamos en clase. Ustedes se han dado cuenta que Dios considera el consultar a los muertos una abominación. ¿Y por qué razón? Porque los espíritus nos soplan y cuando nos soplan hacemos trampa y no podemos recibir ninguna información porque estamos en clase. Por eso, todo esto que hay hoy, con tanta abundancia de videntes y de gente rara por ahí, iluminada,
La gran mayoría de eso no tiene el Espíritu de Dios, se los aseguro. De eso no dan tanto. Muy sencillo, porque estamos en clase y el Señor no sopla, no sopla. Los profetas de hoy, ¿saben qué hacen? El Señor, cuando me envió, dijo que mi ministerio era un ministerio profético, pero nada de predecir el futuro, nada de traer mensajes raros del ángel, de la Virgen, del Señor, sino un ministerio profético para edificar la iglesia sobre los cimientos que ya han sido dados, que son Jesucristo. Nada nuevo, absolutamente nada nuevo, ni ninguna mensajería para manipular el pueblo de Dios, sino invitar el pueblo de Dios a la santidad, a la conversión del corazón, a obedecer la iglesia, a ser fieles y a no ponerle cuidado a tanta basura y tanto loco que hay en la iglesia hoy. Tanta gente de mente con mensajes tan raros, tanto vidente loco. De eso no hay tanto. El Señor no sopla. El Señor quiere que aprendamos la lección uno por uno en el silencio de nuestra conversión. Y eso fue lo que le dijo a Santo Tomás. Cuando Tomás estaba ya la segunda vez que él le apareció a los apóstoles donde estaban encerrados orando y le dijo, Señor mío, él le dijo, porque me ves, crees. Porque la primera vez dijo que no creía. Porque me ves, crees. Dichoso el que cree sin ver. Esto lo debemos tener claro. ¿Qué quiere decir el Señor? No necesitamos estar buscando información ni señales. Lo que necesitamos es ser buenos discípulos y aprendernos la lección que Dios nos está dando permanentemente en nuestra vida, porque nuestros días están contados. Y por eso esta clase es limitada, esta clase tiene fin y puede ser muy pronto. Por eso Dios no quiere que nadie nos sople. Nosotros solitos en el silencio de nuestro corazón con el Señor vamos a aprender siendo buenos discípulos qué es la lección que el Señor me está enseñando. Es muy importante tener eso claro. Miren, yo le pongo un ejemplo a la gente. En una oportunidad vi que un loco llegó y palmoteó a una persona en la calle y esa persona maldijo y buscó cómo hacer arrestar el loco y todo lo que fuera. Pero yo después, estando en mi casa de madre de la misión en Bogotá, estaba en el jardín de la casa que tiene las puertas cerradas a la calle, pero puedo ver la calle perfectamente desde el jardín. Y efectivamente iba un loco por ahí. Esto fue meses después de que había visto lo otro. Y el loco gritaba y gritaba. Y yo entendí lo que vi cuando ese loco palmoteó esa persona. Y la lección era, no se trata de hacer arrestar el loco o mandarlo al manicomio porque me pegó, sino ¿qué me mandó a decir el Señor con esta palmada del loco? Esa es la lección. ¿Se dan cuenta lo diferente que es recibir la clase con Dios a recibir la clase con mi humanidad? El buen discípulo todo lo recibe de Dios. Miren ustedes en esta pandemia, les pongo un ejemplo de los que están pasando la prueba y los que la están perdiendo. Los que están pasando la prueba nunca se preocuparon de si la pandemia o este virus fue invención de Bill Gates, de los chinos, de un nuevo orden mundial, de quién sabe quién, de los masones. Nunca se preocuparon por eso, porque saben que este mundo es del diablo. Se preocuparon por pensar qué nos estará diciendo Dios con la pandemia, porque no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. Por lo tanto, esta pandemia Dios la permitió. Pero aquellos que no pasaron el grado, porque son solo carnales, cerebrales, aunque se crean muy católicos, están buscando el culpable de la pandemia. Todavía andan por ahí buscándola.
Y hay gente que viene y nos cuenta las historias más estructuradas sobre eso. Y yo digo, ¿cuándo se van a volver espirituales? ¿Cuándo se van a elevar al espíritu? ¿Cuándo van a ser buenos discípulos y se van a aprender la lección? Miren ustedes una cosa importante. La lección que el Señor nos está enseñando es la lección del espíritu. Necesitamos ser personas espirituales, personas que entiendan que el Señor nos está hablando. La pandemia es un llamado de atención de Dios, un campanazo muy fuerte es la pandemia. Eso es, la pandemia tiene que ver con un campanazo a una humanidad perdida, una humanidad pecadora, una humanidad traicionera, depravada, que el Señor, antes de derramar su ira sobre nosotros, quiere que nos convirtamos, que nos arrepintamos. Esa es la pandemia, pero también esas son las lecciones que recibimos cada uno de nosotros todos los días. Debemos ser muy buenos discípulos del Señor. La pregunta es, ¿qué nos está enseñando el Señor en este momento? ¿Qué nos está diciendo? Esto es lo que debemos aprender para que el Señor nos ayude a asimilar todo lo que debemos entender antes de partir, antes de que se acabe esta vida. Pues hay dos caras a las cuales debemos tener pendiente nuestra realidad transitoria. Y una es mirar siempre las cosas desde Dios y la otra es mirarlas desde el mundo. Y claro, estamos en el mundo y estamos en la carne, pero debemos tener coherencia entre los dos. No nos podemos elevar solo al espíritu y olvidarnos del mundo material mientras estamos acá, porque nos convertimos en unos ilusos y en unos iluminados, y eso no podemos hacerlo porque eso está desequilibrado. De ahí nace el fanatismo, los escrúpulos, todo eso. Pero sí debemos tener una conciencia espiritual mientras tenemos los pies puestos en la tierra, haciendo las cosas de la tierra, cumpliendo con nuestros deberes terrenales, siendo buenos en lo que hacemos todos los días, porque esto es como una construcción de un edificio espiritual. Pero la construcción parte desde la tierra, tenemos que construirla con los pies puestos en la tierra y así nos elevamos hacia el espíritu. Pues pidamos al Señor que nos dé la gracia de poder entender su lenguaje para que cada día podamos cumplir con la lección que nos da. Hoy aprendimos una lección nueva y cada día aprenderemos una lección nueva. Es más, aprendemos mientras dormimos. También aprendemos mientras tengamos sangre. Mientras esta sangre circule por nuestras venas, esta sangre es receptora del Espíritu de Dios. Y por eso debemos asegurarnos que esta sangre tenga esa realidad espiritual del Espíritu de Dios permanentemente, para que la sangre no se dañe. Ustedes saben que cuando tenemos ira, se nos sube el calor a la cabeza. Está hirviendo la sangre. ¿Está hirviendo de qué? De ira. Esa sangre es mala. Con esa sangre no quiere uno pensar. Con esa sangre no quiere actuar. Con esa sangre no quiere uno vivir. Uno tiene que limpiar la sangre, calmar la sangre y asegurarse que la sangre no hierva con el pecado, porque también hierve con las pasiones. ¿Ustedes qué creen que es lo que bulle en nosotros cuando estamos tentados a pecar? La sangre se pone furiosa, la sangre se apasiona y empieza a actuar. Esa sangre hay que aplacarla, porque la sangre que está con Dios es una sangre serena, es una sangre amable, una sangre saludable, que no se emociona, ni se apasiona, ni se desborda. Es una sangre que tiene el curso necesario
para darle vida a este cuerpo material y para mantener el equilibrio con el alma. Esa es la sangre que circula con el Espíritu Santo. Pero cuando su sangre se le revele y esté muy alborotada, acuérdese que tiene que calmarla. Y ese es un trabajo muy importante porque cuando la sangre está alborotada, no estamos atentos a la lección que el Señor nos está dando. Y eso es muy peligroso. Voy a terminar con una lectura de el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, desde el versículo 23. Y dice, Jesús enseña y sana. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso, porque nos ama, porque se preocupa por nosotros, porque es puntual, porque siempre llega a decirnos lo que tenemos que saber en el momento indicado. Nunca está tarde, siempre está a tiempo, y es un Dios que solo nos quiere salvar. Si nosotros supiéramos la misericordia de Dios, cuán grande es, tendríamos mucho gozo en nuestro corazón. Dios nos ama y por eso nunca podemos sentirnos solos, ni con miedo, ni tener ninguna conexión con nada que nos quite la paz, con nada que nos quite el gozo de Dios. Todo eso viene del diablo. El Señor solo trae paz, esperanza. Eso es lo que trae el Señor. Entonces, démosle gracias a Dios porque Él, estando presente acá, nos ha manifestado su amor con el milagro que hizo esta noche en medio de todos nosotros y también con el milagro de la vida de cada uno de nosotros. Amén.